Buenas tardes, Magister y compañeros. Voy a presentar el taller para la animación en la lectura en niños de 3 a 4 años. El cuento que elegimos es El elefante Bernardo, del autor Javier Moreno. Comencemos. Bienvenidos, niños, al taller del elefante Bernardo. Así sería la forma adecuada de presentar este texto. Vamos a explicar brevemente qué es un taller de lectura. Un taller de lectura es una actividad educativa diseñada para fomentar el hábito y disfrute de la lectura. Dentro de este texto literario hay la selección del texto, antes del texto, durante el texto, después del texto y el cierre del taller. En este caso vamos a hacer de un cuento. Cada uno tiene su selección o su concepto, como por ejemplo la selección de texto, el cuento o el texto o el libro que vamos a proyectar a los niños. Antes de la lectura debemos preparar a los niños para el texto. Durante la lectura leer el texto en voz alta en forma individual. Puede ser también. Después de la lectura realizar actividades que refuercen la comprensión y el análisis del texto. El cierre sería una reflexión pequeña de la actividad o una actividad pequeña que se puede realizar. Antes de la lectura, el objetivo principal sobre este texto que elegimos es preparar a los niños para el cuento y generar curiosidad. La selección del espacio puede ser decorado con elementos de la selva, el hábitat de los elefantes, como plantas, papel, peluches o animales. Todo depende de la docente. Presentación del libro, mostrar la portada, preguntar a los niños qué creen que le pasa al elefante Bernardo o ver las ilustraciones. Preguntar cosas de la vida real, como por ejemplo qué saben de los elefantes, qué comen, en dónde está su hábitat. Podemos hacer un cuento o una rima. Podemos hacer lo del cuento imitar sonidos de la selva, animales, especialmente de los elefantes. Y una rima podemos hacer para captar la atención de los niños, especialmente podemos hacer la rima específicamente para esto, dependiendo de la edad, en este caso de 3 a 4 años. Siempre debemos fomentar que el niño escuche a la maestra con atención. Eso es principal para que él pueda desarrollar después las preguntas que le va a hacer la docente. Durante la lectura podemos destacar el objetivo principal, que sería fomentar la comprensión y mantener el interés, una lectura dinámica, la entonación y expresión de la docente hacia los niños, utilizar diferentes voces y expresiones para presentar a los personajes o representar a los personajes. Puede imitar las voces de cada uno de los personajes. Las predicciones, hay que hacer pausas para preguntar qué creen que sucederá a continuación, la interacción con las ilustraciones, las señales y los detalles, motivar a los niños a observar las imágenes, describir lo que ven los niños, observar las imágenes, descubrir cada una de las cosas que encuentran dentro del texto, en este caso del cuento. El estado emocional, qué creen que siente Bernardo en diferentes partes de la historia. También podemos destacar que pueden repetir frases divertidas, hacer sonidos, también los gestos, representar, imitar mientras lee, cómo mover los brazos, pero en este caso no, sino lo que lee la maestra, porque es para niños, recordemos que es para niños de 3 a 4 años. Cómo mover los brazos, similar las orejas, cómo mover la cabeza. En sí, la maestra es una guía principal para que los niños desarrollen bien luego de las preguntas. En todo caso, mi compañera a continuación. Eso ha sido todo durante estas 2 primeras etapas del taller. Después de la lectura tenemos como objetivo principal reflexionar sobre el cuento y reforzar el aprendizaje. Una discusión guiada. Realizaremos preguntas importantes tales como qué partes les gustó y por qué, y qué harían si ustedes fueran Bernardo. Emociones. Aquí habla sobre cómo los personajes resuelven problemas y cómo se sienten. Actividades creativas. Dibujo o pintura. Pida que los niños dibujen una escena o inventen un nuevo final para este cuento. Títeres o teatro. Realizar una obra de teatro en la representación del mismo cuento. Hablaremos sobre la expansión de la lectura. Tenemos como objetivo ampliar el aprendizaje y fomentar una conexión con el cuento. Tenemos algunos pasos como proyecto en clase. Haremos o crearemos un mural global donde indique
que la selva donde vive Bernardo, utilizando materiales reciclados. También tenemos actividades de investigación. Investigar sobre elefantes y otros animales de la selva. Puedes crear un libro de la selva con sus descubrimientos. También tenemos lectura complementaria. Aquí recomienda a otros cuentos o libros de elefantes o de la selva para continuar con el interés. Por finalizar tenemos el cierre y las conclusiones. El cierre. La duración. Recuerda que la duración de las actividades deben ser adecuadas para la edad del niño y la capacidad de la misma. El tiempo estimado es de 30 a 45 minutos. En total, la adaptabilidad. Ajusta que las actividades sean según el nivel de respuesta y la dinámica del grupo. Inclusibilidad. Facilita la participación de todos los niños considerando sus diferentes habilidades y necesidades.